Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. En la primera parte del programa vamos a invadirle el terreno a Brújula Internacional porque vamos a conversar con un embajador, el embajador de la hermana República del Perú en nuestro país, Mario López Chavarri, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, ¿Cómo Vladimir. está, embajador? Muy amable. Gracias por venir. No, al contrario, mil gracias por invitarme. Un gusto estar en tu programa. Y además en un momento especial, en la celebración de los 20 años de Globovisión. Así que mis saludos y mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Varios temas vamos a abordar. En la segunda parte estaremos conversando con Carlos Andrés Michelangeli, quien es diputado del Partido Acción Democrática por el estado Anzoátegui. Embajador, en primer lugar, se está realizando en este momento en el Perú una reunión muy importante que tiene que ver con la vida del planeta. Así es. Una reunión de Naciones Unidas sobre cambio climático, la llamada COP20, que es la Convención Marco de Naciones Unidas precisamente sobre este tema que, bueno, tanta preocupación genera porque nos preocupamos por los efectos del cambio climático más que por hacer algo para evitar esos efectos del cambio climático, ¿no? Así es, así es. Bueno, Perú es en este momento el centro de la negociación, de la reflexión conjunta, y del pensamiento hacia adelante respecto a la problemática del cambio climático. Y estamos desarrollando entre el 1 y el 12 de diciembre este evento que reúne no solamente a los representantes gubernamentales, sino también a los representantes de la sociedad civil, de las empresas, de las organizaciones, de tal manera que estamos en el objetivo de avanzar en una negociación de un nuevo acuerdo, de un nuevo acuerdo dentro de este convenio marco que tan bien lo ha señalado, que establezca límites a los países en la emisión de gases de efecto invernadero. La Tierra probablemente en los próximos años pueda llegar a aumentar en 2 grados la temperatura, y esa es una preocupación que tenemos todos los países, comenzando por el Perú, país que represento y en el cual hemos desarrollado una serie de acciones desde hace muchos años, no solamente como miembros de la Convención Marco de Cambio Climático, sino en la Agenda Nacional Climática, con medidas adicionales. Hay una agenda climática de consenso en América Latina, embajador, disculpe que lo interrumpa. Sí, no, tenemos una agenda climática. O sea, que lo que se está intentando hacer aquí es lo mismo que se hace en Perú o en Chile o en Ecuador. Bueno, la Convención Marco de Cambio Climático establece 3 acciones concretas de los países. La primera es informar cuál es la situación sobre el clima, sobre la emisión de los gases de efecto invernadero, y tenemos anualmente la presentación de informes nacionales. En segundo lugar es desarrollar estrategias nacionales que muchas veces los compartimos con los países de la región, y esas estrategias nacionales tienen que estar necesariamente vinculadas con los objetivos del convenio marco. Y en este caso, no solamente el convenio marco de cambio climático, sino su protocolo llamado Protocolo de Kioto, que se conoce mundialmente, y es un protocolo que establece nuevas medidas para reducir los Ahora, en el caso, por ejemplo, del sector industrial peruano, sí, que se supone puede estar, digamos, en la primera línea en cuanto a la emisión de gases tóxicos, me imagino que hay algún tipo de consenso, de acuerdos con el gobierno para lograr la reducción de estos efectos, ¿no? Sí, se supone que esto requiere de financiamiento particular porque quizás las empresas no están en capacidad ellas solas de abordar este gasto, ¿no? De afrontarlo. Al igual que a nivel global, nosotros buscamos mecanismos financieros que nos ayuden a desarrollar estas estrategias para evitar el aumento de los gases de efecto invernadero. A nivel nacional también tenemos mecanismos. Los mecanismos financieros internacionales van justamente a desarrollar un apoyo concreto a los países, ¿no? En desarrollo o menos desarrollados, ¿no? Que requieren de ese financiamiento. La tecnología limpia, la tecnología verde, es una tecnología cara. Y es una tecnología que está básicamente en manos privadas. Las grandes transnacionales, las empresas privadas nacionales de gran volumen, son las que tienen esta tecnología limpia y la que necesitamos justamente para poder llevar a cabo una estrategia que evite que el cambio climático brinde o produzca todos estos daños que actualmente genera al planeta. Pero los empresarios, Vladimir, los empresarios peruanos están comprometidos. El Estado brinda algún asesoramiento y un apoyo financiero, pero se requiere aún más.
Por supuesto. El parque automotor, que es un tema Sí. clave en toda esta problemática. ¿Cómo está el parque automotor peruano en ese sentido? Hay una renovación del parque automotor que se ha iniciado hace unos cuantos años. Ya no, lo que tenemos es un límite de tiempo para ese parque automotor, para esos vehículos, ¿no? Con lo cual, con las revisiones técnicas periódicas, anuales, con la renovación de las licencias para la circulación de estos autos, tratamos de mantener un parque automotor ambientalmente favorable. Pero no solamente hay eso, hay también medidas financieras que permiten a los propietarios renovar sus vehículos cada cierto tiempo. Crédito, por ejemplo. El crédito, ¿no? Y por ejemplo, un crédito particular a los vehículos de servicio público, que son justamente los que tienen un mayor desgaste y por lo tanto una mayor emisión de los CO2, ¿no? Por supuesto. Así que hemos pensado en eso. La representación, embajador López Chavarri, de los países en este evento, ¿cuál es el nivel de representación que tienen los países? ¿A qué nivel estamos hablando? ¿Presidentes, ministros de ambiente, Sí. ministros, en fin? Vladimir, hay dos segmentos dentro de esta gran conferencia, la COP, como se denomina. Son 195 países que participan. Son 195 países que han ratificado, que se han adherido al convenio marco. Y tienen una primera instancia a nivel de delegados técnicos, que es justamente esta semana en la que estamos, donde se vienen reuniendo para discutir los avances en el cumplimiento de los objetivos del convenio marco del protocolo de Kioto y también el acuerdo que se quiere alcanzar vinculante el 2015, el próximo año, y que Lima deberá llevar a cabo las negociaciones para poder suscribirlo el próximo año. ¿Cuáles son los obstáculos para llegar a acuerdos que fortalezcan, que avancen mucho más allá de lo logrado en el protocolo de Kioto? Son básicamente los países que emiten... Los países más desarrollados. Son los países desarrollados. Y son países que tienen fuertes presiones internas justamente para aprobar esas reducciones, ¿no? en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de otro lado están los países que venimos sufriendo las consecuencias sin haber producido ese mal. Así que es una negociación donde, si bien todos somos responsables, hay diferencias en el nivel del compromiso que se tiene que asumir frente al cambio climático. Y eso se tiene que ver y observar y definir básicamente en los mecanismos financieros, en los mecanismos de transferencia de tecnología y de conocimiento que requieren los países en desarrollo para no verse afectados por una situación climática que puede llevar no solamente a nosotros, sino a todo el planeta a una destrucción. Por supuesto. Embajador, y en el Perú, hablando ya en concreto, por ejemplo, de las energías alternativas, ¿cómo están? Se ha avanzado muchísimo en los paneles solares, etcétera. Exacto, en lo que es energía eólica, por ejemplo, aprovechando muchísimo la brisa, el viento. Sí, el viento, sobre todo en la zona sur del país. Y también en zonas donde tenemos brillo solar permanente a favor de la energía sustituta solar, ¿no? Así que hay un avance. Pero también estamos transformando nuestra matriz, ¿no? energética hacia el gas, ¿no? Hemos tenido avances importantes en los últimos años a partir de un proyecto denominado Camisea, que nos ha permitido llevar ese gas y esa energía diferente, sana, ambientalmente favorable, hasta las propias casas o domicilios de los habitantes en el Perú. De tal manera que ese también es un cambio a favor de las acciones para hacer frente al cambio climático, ¿no? Y hablemos un poco del Perú, embajador, porque siempre es interesante. A veces uno conoce más de países de Europa, de Estados Unidos, que de los hermanos latinoamericanos. ¿Cómo está el Perú? Y estamos tan cerca. Y estamos tan cerca, ¿no? Si bien no somos vecinos, pues nos tratamos como vecinos. Históricamente, además... hay una historia común. Compartimos, exacto, ¿no? Un libertador, compartimos una comunidad andina, somos parte de esa América morena, vibrante, ¿no? Activa, y nosotros estamos realmente interesados ahí en estrechar aún más las relaciones con Venezuela. El Perú es un país cambiante, que está en pleno cambio, es un país que económicamente mantiene un nivel de crecimiento
Al punto que comento, tal vez que la gran discusión es si vamos a crecer a 5, a 4 o a 3, cosa que hace unos años era impensable, pero esa es la discusión tal vez en este momento. Y es un cambio favorable, porque nos da predecibilidad, nos da posibilidades de planificar adecuadamente el crecimiento. Me Sin gustaría, duda, embajador, perdón que lo interrumpa porque tenemos que ir a la pausa, sí, que al retorno precisamente hablemos, porque el Perú fue un país que tuvo problemas de inflación, tuvo problemas de alto desempleo, tuvo problemas de fragilidad económica, terrorismo, terrorismo, ¿no? tuvo de mucha confrontación política. Bueno, vivieron el periodo largo de Fujimori en Perú, que fue muy polémico, ¿no? Con sus detractores y sus defensores, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco cómo hizo el Perú para resolver sus problemas económicos. Perfecto. Vamos Con a la todo gusto. pausa. Ya Claro que venimos sí. con el embajador del Perú en Venezuela, Mario López Chavarri. Regresamos.